Muchas gracias, Gabriel, por esta conversación. Yo soy el padre Christian Christensen, soy chileno. Vengo de una familia muy linda, mis padres, somos 4 hermanos. Agradezco a mis padres, fíjate que íbamos todos los domingos a misa. Nos pusieron en un colegio católico en Chile, en Santiago de Chile, el St. George, donde me dio una fe sólida. Y después, como cuando tenía 14 años, conocí Schoenstatt y ahí tuve una experiencia muy linda de María, que fue una continuación como de mi casa también, porque en mi casa amábamos mucho a María. El mes de María se rezaba y lo rezábamos de rodillas todos en la casa frente a la imagen de la Virgen de Lourdes, muy venerada en Chile. Y así fue, oye, como en Schoenstatt conocí y pude hice mi alianza amor con María. Y después hoy estaba yo en la universidad estudiando arquitectura y sentí que mi llamado era llevar a otros y dar a otros lo que había recibido en Schoenstatt. Para mi papá no fue fácil porque él era arquitecto y tenía mucha esperanza en mí, pero un hombre muy de Dios. A los 19 años entré al noviciado de los padres palotinos porque los palotinos trabajaban con Schoenstatt. Estuve 2 años en Chile. Y el año 61, del 61 al 64, estudié filosofía en Brasil, en Santa María, donde conocí a John Posubon. Y después un año en Suiza, 65 en Suiza. Después del 66 al 70 en Alemania, donde completé mis estudios de teología. Me gradué y volví a Chile. Y fui ordenado el año 71 en Santiago de Chile, en la parroquia cerca de Bellavista, del santuario que nosotros teníamos. Eso es, me ordenaron, como te decía, el año 71. He trabajado en Chile, he trabajado también en Ecuador 12 años y hace 17 años que estoy aquí en Estados Unidos, especialmente en Texas. O sea, usted conoció Schoenstatt primero antes de conocer al padre Kentenich. ¿Cómo fue eso? Conocí Schoenstatt el año 54. Era un muchacho de colegio, high school, como se dice acá. Y otro compañero de clase me invitó, y para mí lo más lindo fue, y me decía este hombre, Sergio Mena, ahora es sacerdote también, mira, tú tienes que cambiar, tú tienes que mejorar, y anda al santuario, anda al santuario. Y fui al santuario, y me acuerdo inolvidable, un día 7 de diciembre, tiene que haber sido el año 53, y estaba todo preparado para el día 8 de diciembre. Y lo que primero me cautivó fue la belleza del santuario. Yo era un muchacho bien tímido, pero me fui a arrodillar adelante para mirar. Y fíjate que el sol de la tarde entraba por la puerta e iluminaba el santuario. Y la belleza, como te digo, me cautivó. Y el año 54 comencé con un grupo de jóvenes. Yo era, junto con otro, éramos alumnos de colegio, el resto era universitario y 2 profesionales ya. Entonces ahí conocí Schoenstatt. Ahí fue en una época en que el padre Kentenich estaba en Milwaukee. Pero en fin, me fui enamorando de Schoenstatt y como te digo, la alegría de llevar a otros lo que yo había recibido, eso me motivó al sacerdocio. Cuando el padre Kentenich, como te decía, estaba en Milwaukee, desde el año 52 llegó allá hasta el año 65. Yo en ese tiempo conocí a Schoenstatt en el 54, 53, 54. Sabíamos que el fundador estaba en Milwaukee, pero yo tuve solamente contacto con él a través de una carta que le escribí en un momento. Pero después ya lo pude conocer el año 65. Yo terminé ya con los padres palotinos el año 65 y después me fui a Schoenstatt, de Friburgo a Schoenstatt, Friburgo, Suiza, a Schoenstatt, Alemania, y llegué el 25 de diciembre en la noche, un día después que llegó el padre Kentenich. El padre Kentenich llegó el 24 de diciembre del 65. Y como te digo, esa fue, ya sabía que el padre Kentenich estaba en Schoenstatt.
sabía todo lo que había vivido él en Roma, su llegada a Schoenstatt. Y fue muy lindo ese primer encuentro, ¿ya? Uno se había preparado porque un cariño muy grande, una admiración muy grande también, un hombre que había estado 4 a 3 años y medio en el campo de concentración, 14 años desterrado y que volvía con una paz inmensa, una alegría enorme. Entonces había una preparación tan positiva para este encuentro. Y al llegar a Schoenstatt, llegué en la tarde, en la noche o diciembre, lo primero que me llamó la atención fue la alegría de la gente. Y me dije, oye, si una persona por su presencia produce esta alegría, tiene que ser una maravilla. Y lo pude conocer esa misma noche. Lo saludamos, estaba con otros padres, y éramos algunos seminaristas también. Y fue muy lindo esa primera noche, ahí nos conocimos, nos saludamos. Y bueno, de ahí ya nos quedamos en Alemania, diciembre, enero, y ahí tuve un tiempo en una parroquia en Alemania. Y después muy lindo que nos juntamos todos, la idea era que todos los seminaristas de Schoenstatt, de distintos países, hoy nos juntáramos y pudiéramos estudiar juntos. Y eso lo hicimos en Alemania, en norte de Alemania, en Münster, como a 2 horas y media en tren de Schoenstatt, donde estaba el padre viviendo. Eso fue muy, muy bueno porque podíamos tener contacto con él y lo tuvimos mucho. Gabriel, me has preguntado tú sobre... Una vez le escribí al padre Kentenich. Yo estaba en el seminario en Brasil y habían cosas que yo veía que había mucho cariño a la Virgen, pero no era definitivamente schoenstattiano. Y le escribí yo al padre Kentenich mis comentarios, qué es lo que echaba de menos, qué es lo que... Lo hice en inglés muy primitivo, muy sencillo. Era como un interés por decir, mire, a mí me interesa Schoenstatt. Y me interesa el Schoenstatt completo, el que usted fundó, y usted vivió porque usted está también exiliado y todo. Y eso quiero decirle, quiero vivir esto. Yo sabía que el padre no me iba a contestar porque no podía hacerlo, y así fue. Pero quedé con esa satisfacción de haberle expresado a él mi convicción y mi decisión por... Ese fue mi primer contacto más directo con él, ¿ya? Ese primer encuentro, mira, lo recuerdo con él en la casa de haber sido, en una de las casas en Schoenstatt. Estaba rodeado de gente, porque todo el mundo quería verlo, todo el mundo quería escucharlo, todo el mundo quería saludarlo. Me lo hice recién llegando, hacía 24 horas que había llegado a Schoenstatt. Estaba en un grupo, y como te decía, la gente muy alegre, muy contenta de tenerlo. Y fue saludando a cada uno de nosotros, de los que llegábamos, y habíamos 2 o 3, o casi 5 seminaristas. Y recuerdo que le cantamos un canto que uno de nosotros había compuesto, Juan Eduardo Fernández. Un canto, cantaba al primer encuentro de San Juan Bautista con Jesús. Muy adecuado el canto, ¿ya? El padre lo agradeció mucho. Fue un encuentro muy, muy cálido en un grupo. O sea, no hubo algo más personal y todo, lo cual vino después. Pero ese primer encuentro fue así. ¿Usted me puede cantar esa canción o no? No, porque la cantamos esa vez nomás, Juan Eduardo Fernández la conocía. Esa canción no sabría cantarla. No tiene la letra tampoco. Tampoco. Claro, se quedó ya perdida. Perdida. Bueno, ¿cómo fueron los próximos encuentros? Los próximos encuentros, mira, al principio no había mucho orden en Schoenstatt, mucha estructura, disciplina para visitar al padre. Y encuentro que el primer encuentro que tuvimos fuimos con el
padre, éramos seminaristas en ese momento, Jaime Chogavía, desde Münster a Schoenstatt. Tomamos el tren y partimos. Y ahí nos dieron permiso para estar con el padre en la misa, le ayudamos la misa, y después el padre nos invitó a tomar desayuno. Es bueno saber que el padre estuvo muchos años fuera de Schoenstatt. Le interesaba mucho saber qué había pasado, y qué había pasado también en Chile, porque nosotros veníamos de Chile. Oye, y ese desayuno riquísimo, las hermanas Marianas, y nosotros apurados con Jaime de comer y todo. El padre dijo, oiga, un momento, estoy seguro que ustedes no tienen nada que hacer después. Yo sí tengo que hacer después. Hagamos una cosa. Yo ahora como y ustedes hablan. Después cuando yo me vaya, coman ustedes todo lo que quieran. Oye, ese darse cuenta inmediatamente qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba, ese fue ya ese primer encuentro un poquito más, como más uno a uno. Así fue. Y le pudimos contar eso. Qué impresionante como el padre, en el fondo, se admiraba por todo lo que Dios había hecho, por los frutos de la alianza. Es una persona que sus últimos años, fue siempre volver a la alianza, lleno de gratitud. Ya lo escribió el padre Kentenich al despedirse de Milwaukee. 3 cosas le tenemos que agradecer a Dios: la imagen de Dios Padre, la infinita misericordia del Padre, en segundo lugar, la infinita miseria del Hijo, en tercer lugar, la comunidad que se ha formado. Y eso, mira, el Padre lo vivía, lo traslucía y lo daba. Así que eso fue una constante con él, que ese hombre que ayudaba a ver lo que estábamos viviendo, lo que se había vivido, todo a la luz de Dios, en la gratitud de Dios. En Alemania estuve yo 5 años, del año 65 al final del año. Llegué a Alemania, como decía, el 25 de diciembre. Y terminé mis estudios de teología en el año 70, en agosto del 70. Estuve entonces con el padre Kentenich desde el 66 hasta el 68, que falleció. Y fue muy lindo, pudimos tener muchos encuentros con él. Algunas cosas me llamaron profundamente la atención. Él fue a visitarnos y a darnos retiro a Münster. Tuvimos una semana con él. Fue muy bueno poder tener conversación personal con él. 20 minutos, 30 minutos con él. Oye, yo me dije cuando iba a hablar con él, bueno, ¿qué le voy a contar al padre? Y pensé, y me dije, le voy a hablar al padre cómo Dios ha estado en mi vida. Y le hablé de mi casa, le hablé de mi colegio, le hablé de Schoenstatt. Oye, me escuchó en silencio largamente. Y cuando terminé me miró y me dijo, muchas gracias. Como diciéndome, fíjese que yo no soy digno de la confianza que usted me ha regalado. Fíjate que ahí me di cuenta, me empecé a dar cuenta lo fino que era el padre. Lo fino, ese hombre delicado, ese hombre que sabía estar con el otro, recibir al otro, poner al otro en una altura enorme. Esa finura del padre la uno a otras cosas, oye. Cuando el padre en Roma le dicen que no hay ninguna cosa en contra de él, están todos los decretos suspendidos, él va donde el superior de los padres palotinos para decirle, padre, vengo por 2 motivos. A decirle que me retiro los padres palotinos y también quiero convidarlo a usted, padre general, a que vayamos juntos a Schoenstatt a rezar. Para que quede claro, aquí no hay vencedores ni vencidos. La finura del padre para invitarlo a eso. Bueno, el padre general lo consultó con su consejo y los otros consejeros le dijeron, padre general, por favor, usted ha estado 14 años diciendo que el padre Kentenich ha sido desobediente a la iglesia, ahora van a ir a rezar juntitos al santuario. Ubíquese, padre, por favor. Así que el padre general le contestó al padre, muchas gracias, no lo voy a hacer. Pero la finura del padre para invitarlo. Otro rasgo de finura inolvidable, mi mamá fue a verme el año 68. Y fue a verme, y claro, en febrero fuimos a Schoenstatt,
Y pedimos permiso para ir a la misa del padre allá en el monte Schoenstatt. Tempranísimo, todo es tempranísimo en Schoenstatt todavía, ¿eh? Heladísimo. Entonces fuimos con mi mamá se quedó atrasito, estaba lleno el santuario de hermana y mi mamá atrasito. Y yo le ayudé a la misa y después yo me había dicho para mis adentros, voy a preguntarle al padre si puede recibir a mi mamá. Yo sabía que el padre recibía a todas las mamás de los sacerdotes, pero yo era seminarista. Entonces, después de la misa, el padre se iba caminando hacia la casa donde la sacristía, estaba la sacristía. Yo me acerco a él, padre, le dije, fíjese que mi mamá está aquí. Y él se detiene y me mira y me dice, pregúntele si puede venir a las 8. Fíjate que me impresionó profundamente la finura del padre. Pregúntele. Eso fue hoy. Por supuesto, antes de las 8 estábamos ahí. Fue un encuentro tan lindo. Aprovecho extendiendo un poquito esto de la finura del padre. Fue tan lindo ese encuentro de mi mamá con el padre con mi mamá, cómo le recibió. Mi mamá siempre fue mamá para todos, para nosotros, para mis amigos, para los vecinos. Mamá, mamá. Fíjate que ha sido la única vez que la he visto como niña. Fue tan lindo. El padre le hacía regalos y le preguntaba cosas. Era un inglés, oye, mira, yo creo que Tarzán tenía mejor inglés que mi mamá y que el padre, oye. Pero se entendían. El padre le regaló un rosario que después mi mamá me lo regaló a mí, yo lo tengo y lo uso. Esa finura del padre para pregúntele si puede venir. Y aprovecho también de ir diciendo algunas cosas que me dejaron huella. Ahí me di cuenta con esta finura del Padre que Dios es fino. Todo lo que Él hace es fino. Y pensé, me quedó clarito, cuando uno hace algo que no es fino, que es vulgar, eso no es de Dios. Así que ahí uno tiene una medida, el Padre me dio esa medida. Es vulgar, es fino, es fino. El Padre inmensamente fino. Esa fue una experiencia muy linda que tuve con él allá. Otra y también contacto con gente fina. Me llama, qué buena la pregunta tuya, la observación tuya. El padre no tuvo un hogar tan constituido como para poder recibir eso de sus padres, no. Su mamá era una mujer muy buena, tiene que haber sido una mujer muy, muy delicada también, muy fina. Pero al padre le significó tanto el encuentro con gente fina. Y hubo cosas que le admiraron a él y le hicieron darse cuenta de la paternidad. Cuando el año 26, recién fundadas las Hermanas Marianas, él habitualmente, no vivía en Schoenstatt, y rezaba la misa de Navidad para una comunidad religiosa de esa parte. El padre estaba en Schoenstatt, celebró la celebración con las hermanas recién fundadas y después, con permiso, buenas noches, y se fue a rezar la misa en el convento de las religiosas. A la mañana siguiente volvió a Schoenstatt y las hermanas le dijeron, padre, ¿le cabe a usted en la casa? No, perdón, no sé qué palabra usaron, pero ¿usted comprende, entendería usted un papá que se va de su familia el día de Navidad? O sea, que las hermanas lo hayan tratado de papá. Y eso le significó tanto a él, esas personas que confiaban en él. Y con ese respeto que confiaban en él, fue despertando, aclarándole toda la paternidad que él ya había vivido con los muchachos cuando en el seminario menor y cuando partían a la guerra, cuando volvían de la guerra, cuando se ordenaban sacerdote. Esa paternidad que él tenía tan espontánea, las hermanas se lo hicieron saber. Yo creo que ese encuentro con gente fina, con gente buena, con gente llena de Dios, sin complicaciones. Fíjate que a él le fueron tocando todas esas fibras y siempre fue un hombre muy fino, muy, no sé, muy elegante en su modo, ¿ya? Siendo muy natural. No era tan natural, tan igual hacía todo eso, ¿ya?
Exactamente. No, pues no, el padre Kentenich tampoco era mi papá, pero uno sentía una gran confianza con él. Eso es sentirse acogido, respetado, valorado, inspira una tremenda confianza. Y sobre todo, mira, esa cosa que es camino al Padre Dios. El padre Kentenich, tanto que ha hablado del Padre Dios, pero lo lindo es que lo vivió. Y fue fomentándolo tanto para los sacerdotes, para los papás de familia, para siempre, que el varón sea padre ante los demás, hijo ante Dios. Eso lo fue en su vida viviendo y también lo fue como predicando. Y con qué claridad hablaba. Estamos en un mundo sin Dios porque es un mundo que no tiene padres. Porque el papá, si este papá está ausente, olvídate, Dios no va a estar, nunca vamos a poder dejar que Dios sea papá para uno. Ese encuentro con el padre Kentenich fue, como te digo, una persona profundamente paternal. Y ese un camino muy lindo, como te digo, al Padre Dios. Y yo veía también que los padres mayores tenían mucho de eso. Siendo alemanes, siendo muy rectos, muy claros, ¿oye? Pero eran muy paternales también, ¿oye? Dejémoslo para después, Oye, y es en esa actitud paternal. Tengo dos experiencias también muy lindas. Yo sentía que en el seminario teníamos una dificultad con una persona. Oye, y en mí no sé cómo llamarlo, inocencia, no sé, ingenuidad, falta de respeto, no me atrevo a decir lo último. Le mandé a decir al padre, mandamos a decir al padre, ¿por qué no cambia esa persona? Tenemos un problema. Fíjate que la respuesta del padre fue, fíjese, yo nunca les voy a quitar un problema, pero siempre les voy a ayudar a solucionar el problema, o a llevar el problema, o a saber qué hacer con el problema. Oye, una lección para toda la vida. Mira, imagínate un hombre que había tenido problemas, porque estuvo 3 años y medio en Dachau, problemas cualquiera, 14 años exiliado, fuera de su familia, o sea, él sabía de problemas, pero él siempre, el problema era siempre un desafío para llegar a Dios. No para, oye, quíteme el problema, mi hijito no necesita ahora usted para preocuparse. Oye, qué lección más honda. En la vida de uno sacerdote, problema que haya, miro a Dios y no trato de esquivarlo. Y eso es, el Padre fue tan lindo ese camino. Cuando Jesús dice, yo soy el camino al Padre, el problema es un camino al Padre Dios. Cuando uno lo ve en Jesús y se mete en Jesús. Fue una tremenda enseñanza. ¿Bien? Otra cosa muy linda que me aprendí de él, estábamos él fue a vernos a Münster y rezó misa en la catedral de Münster, o sea, el obispo fuera el celebrante principal y el padre dio la predica. La catedral de Münster, una maravilla, de piedra antiquísima, ¿ya? El coro, el órgano, todo. Y después de la misa, yo no sé por qué, ya llegué a la sacristía con el padre, parece que yo era altar boy, como se dice, monaguillo. Y lo miro y le dije, padre, me encantó su prédica. Y él me mira con esos ojos y me dice, ¿y qué le gustó? Oye, yo pensé a 100 por hora, mira, no puedo decirle todo, padre. Y le dije, ya, padre, lo que usted habló de María. Y él se sonríe y me dice, a mí también me gusta mucho. Pero lo más lindo para mí fue esa pregunta personal. ¿Y a usted qué le llamó la atención? Y mira, y eso me quedó, ese amor, esa cosa, lo personal, no lo general. Y luego muchas veces me ha tocado hacer la misma pregunta a la gente. ¿Qué le llamó cuando me dicen, oiga, qué lindo lo que usted dijo y todo, ¿qué le gustó? O sea, esa cosa que el padre personalizaba, no era general.
Y uno siempre, ya meditando más las experiencias con el Padre, uno va viendo cómo el Padre me ha acercado a Dios y cómo el Padre me ha hecho a Dios cerquita, cómo el Padre también me ha hecho entender el ideal personal, diciendo, pues sí, es el amor personal para ti. ¿Qué es lo que a ti te llama la atención? ¿Qué es lo que a ti te llama la atención de Jesús? ¿Qué es lo tuyo? Esas experiencias de, como te digo, eso único, eso personal, fue precioso e impresionante. Claro. El Padre creo que nunca se preocupaba de esto de quiero que había detrás de esa pregunta del Padre, ¿eh? Había cariño personal, había era ese hombre que siempre buscaba saber, así como cuando nosotros nos dijo, cuando fuimos con el Padre Jaime Chagavía a verlo, a tomar desayuno, a ver, háblenme, cuéntenme. Él quería saber qué es lo que el otro vivía, y qué es lo que el otro sentía. Y eso le ayudaba mucho al Padre también en sus prédicas. Cuando estuvimos nosotros retiro con él en Münster, tuvimos largo tiempo para poder hablar por cada uno con él y cada uno habló. Oye, pero sus prédicas eran mucho en base a lo que él escuchaba, así, nunca decía nombre ni nada así, pero de las cosas que él percibió en ese momento, entre nosotros, un anhelo por llevar Schoenstatt lejos, Y habían algunos con un interés especial en lo internacional, el padre Esteban Ubiburu. Habían otros que estaban dispuestos a irse a otros lugares, a trabajar por Schoenstatt. Eso lo percibió el padre de ese contacto personal. Esa cosa no es que hablaba según lo que... No, sino que le hablaba a las personas. Y es tan lindo poder ver eso y es Jesús que nos habla personalmente. Jesús que hablaba en forma personal. Y me hizo mucho recordar ese pasaje del Evangelio, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y después les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le contesta, tú eres el Mesías. Y eso es tan bueno cuando Jesús pregunta, ¿quién soy yo para ti? Y creo que eso, quizás me extiendo un poquitito, es tan importante para saber quién es el Padre para mí. Y es bueno saber eso y preguntarse una vez y otra vez, ¿qué es el Padre para mí? Sabemos que es una persona muy santa, súper inteligente, fundador de un tremendo movimiento, su vida para la iglesia. Sabemos tantas cosas de él y lo que vivió, lo que sufrió, sus triunfos. Pero ¿quién es el Padre para mí? Y creo que cuando uno escucha testimonios, con mucha humildad, y hago siempre referencia al Evangelio, a esa época de Jesús. Y es tan lindo como San Juan en su primera epístola dice, mira, damos testimonio de lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Yo también quiero dar testimonio de lo que yo he visto del Padre, lo que lo toqué, lo que le escuché, el corazón de Él, pero para mí, o sea, lo que me tocó a mí, eso es el testimonio. Creo que ese es el valor y qué lindo lo que tú haces, Gabriel, de escuchar y pedir testimonios de Él, pero no es solamente de una persona que vivió así como hay tanta gente importante en el mundo, sino que ¿qué me significa a mí como camino hacia Dios? Eso es lo más importante para mí y el Padre es una y otra vez eso. Fíjate, ¿qué le aconsejaría yo a una persona que no conoció al Padre? Hay tantas cosas lindas del Padre. Fíjate que para mí el conocimiento del Padre y lo que yo puedo dar testimonio del Padre no terminó el día que Él falleció.
Después te cuento un poquito de su muerte, sino que ha continuado. Hay algunos libros que me han tocado especialmente. Uno ha sido el Kentenich Reader, donde el padre Kentenich habla del padre Kentenich, y donde dice tan lindo qué es lo que sintió y vivió él el 18 de octubre, cómo preparó el 18 de octubre, pero él hablando de eso. ¿Qué significó para él ese tiempo antes del 20 de enero del 42? Él. ¿Qué es lo que significó ese tiempo después del 20 de enero del 42, cuando ya había tomado la decisión de ir al campo de concentración? Él, hablando de eso. Después, esos momentos importantes en la vida de él, cómo él los vivió. Uno se entra en el corazón de él. O sea, para una persona que no lo conoció personalmente. Hay libros estupendos de la vida. Otro que terminé de leer no hace poco, de volver a leer, el libro del padre Esteban Uriburu, la historia del padre José Kentenich. Esteban Uriburu con el Juan Pablo Catoyo. Estupendo. Estupendo. Es la historia del padre, pero es más allá de una cronología, lo que él iba viviendo, con quién se iba encontrando. Y sobre todo es la historia del desarrollo de su paternidad, etapas distintas de su paternidad. Creo que hay maneras de conocerlo y de irlo viviendo. Y nuevamente, mira, con mucho respeto quiero tocar el Evangelio. Ni tú ni yo conocimos a Jesús, pero tenemos el Evangelio, lo leemos con amor, con cariño, y siempre vamos sacando algo de Él. Hay lectura del Padre, hay lugares del Padre, hay momentos históricos, fechas. Está la alianza de amor, que es un camino tan lindo para llegar. El Padre toda su vida fue a amar a María, un profeta de María. Y cuando uno vive la alianza de amor, mira, es una alianza con María, pero lo que el Padre Kentenich hizo el 18 de octubre del 14, eso lo volvemos a vivir nosotros. O sea, creo que es tan lindo en todo, y ahora que estamos en el año del Padre, poder ver todos esos caminos con los cuales el Padre se hace mi Padre, mi fundador, mi carisma para vivir a Jesús. Que es tan lindo, mira, cuando uno va, hay 4 frases que son importantísimas del Padre Kentenich, que hablan de yo. Paralelo nuevamente, cuando Jesús habla de yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, hay que poner mucha atención. Cuando el Padre Kentenich habla de yo también, yo soy un niño ante Dios, y todo lo hago porque Dios me lo pide. Yo soy padre. Yo soy un profeta de María. Amó a la iglesia. Amó a la iglesia. Te fijas, cuando él va hablando, describiéndose a él mismo, en forma como comprimida, él va hablando y diciendo esas cosas, y qué importante es poderle seguir el hilo a esas cosas. Ponte tú el libro del padre Hernán Alessandri y Juan Pablo Catoyo, siguen el hilo de la paternidad del Padre. Pero por supuesto que pasan por la filialidad del Padre, el Padre Hijo, ante Dios para poder ser Padre, el Padre profeta de María, para poder la alianza y llevar a María, lo único que quería él es mostrar las glorias de María. Y después ese hombre que dijo, toda mi vida ha sido para la iglesia. Amó a la iglesia, lo quiso poner en su tumba, para llevar y regalar Schoenstatt a la iglesia. Fíjate que eso... o sea, hay muchos caminos para ir conociendo al Padre Kentenich, pero dejemos que Él nos hable. Hay material estupendo de literatura. Te nombro algunas cosas que, con mucho respeto, para mí han sido buenísimas. Hay tantas otras cosas que uno siempre va aprendiendo y conociendo más. Pero cada uno vaya buscando por dónde conocerlo mejor. Por dónde el Padre le toca esa fibra a él. A algunos será esa fibra misionera. El Padre, hay otras personas que tienen un tremendo anhelo de cambiar el mundo. Dejar que el Padre le hable y le toque esa fibra. Pero buscar en el Padre ese hilo. Hay otros, su paternidad en la casa, en el hogar. La maternidad de la mamá. El sufrimiento.
Te fijas, tantas personas que tienen algo que en el fondo es mucho de su ideal personal. Pero cómo ir ellos entonces en el Padre encontrando una resonancia. Eso yo creo que se puede hacer y estamos llamados a hacerlo. No puede ser solamente un hombre fantástico y murió 50 años atrás, muy bien, y quedamos ahí nomás. No, tenemos un tremendo tesoro y que hay que irlo cada vez descubriendo más para regalarlo a otros. El padre, claro que hablaba de su experiencia en el campo de concentración. ¿Qué es lo que dijo? En primer lugar, una tremenda gratitud a Dios por el cuidado de Dios. Después él decía, pude hacer muchas cosas en el campo de concentración, arriesgar mucho, porque siempre estaba concentrado en Dios. Pude, una fuerza de voluntad muy grande, una conciencia de misión muy grande, y él lo repetía, y él hablaba de eso, y cómo se concentraba a veces para dictar 100 estrofas diarias hacia el Padre, ¿cómo se llama? El espejo del pastor, una obra monumental, que son 5.000 estrofas dictadas en el campo de concentración, y el hacia el Padre es una pequeña estrofa, pequeña parte. Creo que analizando algunas oraciones hacia el Padre, uno descubre tanto como el Padre vivió. Me llama la atención cómo comienza la oración de la mañana. Fortalecido me levanto, Padre, para reavivar nuevamente el amor. Para reavivar con alegría el amor. El año 42, cuando el Padre entró al campo de concentración, era una cama, un hombre. Año 43 era una cama, 2 hombres. Piensa tú cómo dormía. Año 44, una cama, 3 hombres. Con alegría me levanto, Padre, para arribar nuevamente el amor. Uno se da cuenta, aquí hay algo. Una persona que está en otro mundo, pensando y leyendo el Cántico al Terruño, que es una maravilla, un poema, lo escribió el Padre en el campo de concentración. O sea, uno ve a través de esas cosas, también a través de las oraciones hacia el Padre, cómo el Padre estaba en Dios, y punto. Y cómo podía hacer tantas cosas porque estaba en Dios. Fue muy lindo ver en Chile llegó un obispo polaco, Jess se llamaba. Hablaba muy bien alemán, y él dijo, tuve un curso de alemán en Dachau, yo aprendí allá alemán. Y ahí conocí al padre Kentenich. Yo era un joven sacerdote, estaba muy amargado, muy dolido. Y el padre Kentenich me regaló esperanza, me regaló cercanía, me regaló fortaleza en mi sacerdocio. Y fue ese obispo Jess que cuando el Papa Juan Pablo iba a ir a Polonia, el obispo Jess, que eran amigos, le dijo, oye, ¿me podrías hacer un favor? Si puedo ayudarte, le dijo el Papa. Fíjate que se va a bendecir un santuario, o sea, bendecir un santuario de Schoenstatt en Polonia, no sé cómo. Podrías pasar allá, pero con mucho gusto. Y así fue, te fijas esos contactos, ese padre Kentenich que ayudó a ese joven sacerdote, que después llegó a ser obispo, amigo del Papa, y uno ve ahí cómo el padre Kentenich, es el rasgo, quizá con lo que él hablaba de él y vivía. Después, oye, cosas tan lindas en Dachau, él fundó la Internacional, fundó los Hermanos Marianos y el Instituto de los Matrimonios. El padre Kentenich, después de Dachau, salió a predicar todo lo que fue los frutos de la alianza de amor, lo que había sido el 20 de enero, cómo él se entregó por la familia, dijo, mi libertad por la libertad de la familia, para que la familia siempre esté libre para Dios. Y la familia, especialmente las hermanas, hicieron de todo por él. Y él quiso predicarlo y llevarlo a todas partes, diciendo esto que hemos vivido nosotros. A través del otro nosotros llegamos a Dios. Yo a través de ustedes, ustedes a través de mí. Quiere ser un regalo para la iglesia.
O sea, el padre fue hablando de Dachau, de lo profundo del 20 de enero, de los frutos de la alianza. Eso quiso proclamarlo a todo el mundo. Y estuvo 3 años, llegó el 45 a Schoenstatt y el año 52 ya tuvo que irse a Estados Unidos. Él, fíjate que todo ese tiempo mucho tiempo estuvo fuera de Schoenstatt para predicar los frutos del campo concentrado, de esa época de Dachau que tiene como eje el 20 de enero. O sea, el padre decía, esto ha sido un regalo para la iglesia. Y él estaba muy consciente que esa alianza mutua llevaba a Dios. Y después sabemos que el padre le escribió al obispo de Trebris diciendo, mire, si no se toma en cuenta esto, fíjese que la iglesia se va a hundir. Ay, bueno, no lo entendieron y lo mandaron 14 años desterrado. Pero el padre estaba consciente de todo lo que había sucedido a raíz del 20 de enero. Y cuando a él le destierran, usted sigue en Alemania. Cuando él lo destierra en el año 50, él pasa por Chile el año 52 y de Chile ya vuela a Milwaukee. Yo no conocía a Schoenstatt en esa fecha. El padre Kentenich toma contacto con las hermanas y también cuando está con las hermanas a veces tiene algún contacto con la juventud, pero yo no conocía al padre Kentenich, yo no lo conocí. Llegué después, en el año 54 llegué al movimiento. Padre Kentenich, cuando llega a Alemania, después de estar 14 años, se encuentra con una situación bien especial, porque 14 años la familia Schoenstatt había tenido que defenderse. Con todo respeto, los padres palotinos quisieron hacer de la familia Schoenstatt una tercera orden de los padres palotinos, y la familia Schoenstatt tuvo que ser muy clara, esto es lo que tenemos nosotros, Vicente Palotti es un polo, pero Schoenstatt es otro. Y el santuario y el fundador son importantes y vamos a tener que siempre ver esos 3 polos, María, el santuario, el padre Kentenich. Y el padre Kentenich llega a esta Alemania donde había tenido que sufrir mucho, con un tremendo respeto y cariño y gratitud del padre Kentenich llega hoy, admirado por todo esto, por cómo se ha mantenido la fidelidad. Creo que es bien importante destacar el momento en que momento eclesial, en que el padre Kentenich llega a Alemania. Llega el año 65, justo cuando termina el Concilio Vaticano II. Y muchos interpretaron el Concilio Vaticano II como hay que renovarlo todo, vamos a hacerlo todo de nuevo, todo partir desde cero. Y así se hizo hubo tanto daño, pérdida en la iglesia, ¿verdad? Y el padre Kentenich con qué claridad, y Dios nos cuidó al padre para este momento después del concilio. Si él no hubiera ido a Milwaukee, se hubiera quedado en Alemania, y en Alemania lo matan con el exceso de trabajo. Dios lo cuidó y llegó de vuelta a su mundo y recién terminado el concilio. Y como te digo, todo había que renovarlo. Cuando nunca encontraba eso en los documentos del concilio, sino que... Y el padre hablaba siempre, volvamos a la historia de Schoenstatt. Personalmente, como seminarista, pasé esos tiempos en Alemania. Bueno, tenía que estudiar mucho, era alemán, tenía que dar las pruebas en alemán. No estaba demasiado consciente de lo que pasaba alrededor mío, pero después uno veía esa insistencia del padre, volvamos a lo central. Volvamos, si uno quiere renovarse, hay que volver a lo central. Es como la iglesia. Hay que renovarse volviendo a Jesús, mirando a los santos. Eso para la iglesia es fundamental. ¿Y quién va a dar la línea? Jesús, esas personas que han vivido profunda y hondamente a Jesús y han sido testimonio de Cristo en una época, la Madre Teresa de Calcuta, y fue San Ignacio,
Y el padre volvía el regreso del padre a Schoenstatt fue un regreso en un contexto de historia bien especial, donde su gran interés era, quiero regalar Schoenstatt a la iglesia. Y lo que Schoenstatt ha vivido, quiero dárselo a la iglesia, pero por lo tanto vivamos Schoenstatt profundamente. Y esa es nuestra contribución. Amó a la iglesia, quiero dar a la iglesia toda esta historia de la alianza, lo que se ha vivido desde el 14, del año 12 hacia adelante, las personas que han vivido profundamente esto, los momentos en la historia que han marcado los hitos de la historia, 20 de enero 42, 31 de mayo del 49, 25, 24 de diciembre del 65. Te fijas, el padre como que a su Schoenstatt, él volvió lleno de gratitud, de admiración, pero sabiendo tenemos una misión en la iglesia. Queremos volver a la historia y regalar la Schoenstatt a la iglesia. Él ama a su iglesia. Y desde un comienzo, nunca. Y muchos se apartaron, renovaron y salieron, dejaron la iglesia. El padre Kentenich nunca. Siempre fue fiel a la iglesia y sabiendo, mira, esto es cosa de Dios y María, nuestra madre, va a encargarse. Ella es la dueña de todo esto. Impresionante como hay acontecimientos difíciles, muy difíciles, que al padre lo motivan a dar un paso más en su alianza y eso lo quiere regalar a la iglesia. Ponte tú el 20 de enero 42, esa decisión de entregar su libertad por la libertad de la familia. Es por amor a la iglesia, por amor a esto queremos que la iglesia sea vivo, que la alianza mutua pueda llevarnos a Dios. No solamente yo, persona, salvo mi alma, no, sino que juntos. Yo me entrego por ti, tú te entregas por mí. El 31 de mayo del 49, cuando él dice, tengo que entregar a la iglesia, y mandó una carta gordísima, tengo que entregar lo que Schoenstatt ha vivido, y si no se entiende el mundo orgánico, yo a través de llego a Dios, fíjate que la iglesia se pierde. O sea, hay momentos histórico que el padre dice, aquí Dios me pide dar un salto difícil, no siempre voy a ser comprendido. El padre tenía clarísimo que la gente no lo iban a entender muy bien, pero por amor a Dios y a la iglesia. Y eso le da mucha paz, porque si el padre hubiera dicho, esto es mi cosa, y si no me lo entienden, oye, nunca, una tranquilidad enorme para saber esto es de Dios. Después de 3 años con el padre, era tan evidente tener al padre. Un hombre de mucha salud, de mucha lucidez, de mucha claridad, muy cercano. Era como evidente que el padre estaba siempre ahí. Me impresionaba como daba sus retiros siempre de pie. Me impresionaba cuando el padre, frente al Santísimo, se arrodillaba hasta tocar el suelo. Después supe que el padre, por el campo de concentración, le habían quedado hinchadas sus piernas, pero hasta el suelo. Ha hablado precioso de la Eucaristía, pero para mí ese verlo arrodillado ante el Señor, hasta el suelo, la mejor lección. Como digo, el padre estaba ahí siempre para todos nosotros, con un trabajo intensísimo.
Y una mañana, un domingo en la mañana, nos llaman por teléfono desde Schoenstatt para decirnos que el padre ha fallecido. Fue ya después de la misa, al terminar la misa, la primera vez que él celebraba la misa en la iglesia de adoración, el día 15 de septiembre del año 68, fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. En primer lugar fue una tremenda pena, una sorpresa enorme porque no tuvo agonía, no tuvo enfermedad, no, ataque al corazón. Me impresionó mucho ver nuestros padres mayores, cómo nuestros íconos estaban tan desvalidos, como con esa pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Recuerdo que partimos todos a Schoenstatt hoy y fueron 3 días hoy que estaba el padre en la iglesia de adoración. Pudimos tener una misa muy linda ahí. Y después hoy es tratar siempre de apoyar a los mayores hoy, sabiendo, todos tenemos que ayudar, colaborar, cada uno a su manera. Te fijas, los seminaristas, los padres mayores, los superiores, pero cada uno lo suyo, ¿ya? Esa fue la primera como reacción nuestra de los seminaristas, ¿ya? Fue todo muy sobrio. Acuérdate que estamos en Alemania, no estamos en Italia, no estamos en otra parte. Muy sobrio, de mucho dolor. El funeral se hizo en la iglesia de adoración. Se llevó el ataúd del padre hasta abajo, hasta el santuario original. Y después fue enterrado el padre y colocado en el mismo lugar donde él falleció. Era la sacristía. Y ahora está ahí. Y es muy lindo ahí, donde él lo pusieron después del ataque, lo pusieron en el suelo, una alfombra que dice, donde hacia el Padre va el camino. Hacia el Padre Dios va el camino. Al principio, como te digo, estaba esa cosa, falleció el padre, pero es en ese compromiso, queremos seguir todos adelante. Y cada uno pienso, por lo menos yo, bueno, ¿qué me ha dejado el padre a mí? ¿Cómo puedo yo seguirlo? 68, yo el año 70 terminé mis estudios allá. En este legado, mira, con mucha humildad me tocó junto con otros 7 cantar la misa hacia el Padre, una misa que los textos son del Padre Kentrich, la música de Juan Eduardo Fernández, chileno, Guillermo Carmona, argentino. Una música muy linda, una misa muy linda, que después salió grabada en long play. Es por amor a él, legado de él, esa dimensión musical. Bueno, esa convicción, oye, yo no estoy llevando a Christian Christensen, ¿ya? Sino que estoy llevando al Padre Kentrich. Y a través del Padre yo llevo a Jesús. Y miro a Jesús con los ojos del Padre Kentrich y los ojos de ese hombre que fue hijo ante Dios Padre, ese hombre que fue padre, ese hombre que fue profeta de María, ese hombre que amó a la iglesia. Eso, como te digo, su fallecimiento no lo tuvimos físicamente más, pero sí su legado, su gracia también, ¿no? Para poder, uno sabe que tiene un intercesor en el cielo, y eso puede uno vivir entonces, bueno, con esa tranquilidad muy grande. Esto es lo que yo tengo, es Schoenstatt, es el Padre, es la Mater, es el santuario, quiero darlo a quien sea.